Freydís Eiríksdóttir no esperó a que los hombres terminaran el trabajo. Cuando la expedición a Vinland se convirtió en traición, cuando sus supuestos aliados intentaron reclamar territorio que ella consideraba suyo, no pidió permiso, no consultó. Simplemente tomó hacha y entró a la cabaña donde dormían. 5 hombres murieron antes de despertar completamente. Y cuando sus compañeros varones se negaron a matar a las mujeres de los traidores, Freydís no vaciló. Las ejecutó ella misma, una por una. Porque en sociedad vikinga, las mujeres no eran simplemente víctimas esperando protección masculina. Eran agentes activos de violencia cuando situación lo requería. Y las sagas nórdicas, escritas siglos después, preservaron sus nombres precisamente porque su brutalidad era digna de recordar. Si esta historia te atrapa desde el primer golpe de hacha, suscríbete ahora, porque vamos a explorar 7 formas documentadas en que mujeres vikingas ejercían violencia letal. Y descubrirás que la historia que te contaron sobre vikingos como cultura exclusivamente masculina era mentira conveniente. La primera forma era la más directa y quizá la más impactante para mentalidad moderna. Participación directa en combate. Y aquí debemos separar mito de realidad histórica, porque cultura popular ha exagerado prevalencia de Shield Maidens, guerreras vikingas que luchaban regularmente en primera línea. Pero evidencia arqueológica reciente ha confirmado que algunas mujeres sí participaban en guerra, no como norma, pero suficientemente frecuente para que no fuera considerado imposible o escandaloso. El descubrimiento arqueológico más famoso ocurrió en Birka, Suecia, tumba que durante décadas fue asumida como perteneciente a guerrero de alto rango porque contenía armas completas, espada, hacha, lanza, flechas, 2 caballos y tablero de juego estratégico que sugería conocimiento táctico. Análisis de ADN en 2017 reveló que esqueleto era femenino, y debate que siguió fue revelador. Muchos académicos se resistían a aceptar que mujer pudiera ser enterrada con arsenal completo si no lo había usado. Otros argumentaban que quizá era simbólico, pero evidencia física del esqueleto mostraba desarrollo muscular consistente con uso de armas, lesiones consistentes con combate. Y esta no era única tumba así. Múltiples sitios nórdicos han revelado entierros de mujeres con armas, no tantos como hombres, pero suficientes para establecer patrón, y sagas, aunque escritas siglos después de era vikinga y probablemente exageradas, mencionan repetidamente mujeres guerreras, no como fantasía, sino como parte aceptada de mundo que describían. La Gerta, escudo doncella que supuestamente peleó junto a Ragnar Lodbrok, Hervor, quien según saga reclamó espada maldita de tumba de su padre y vivió como guerrero. Brynhildr, figura tanto histórica como mitológica, cuya historia mezcla guerra con magia, pero participación directa en batalla no era forma más común en que mujeres vikingas ejercían violencia letal. Más frecuente, más documentado y quizá más brutalmente efectivo era su rol en venganzas de sangre. Y aquí es donde poder real de mujeres vikingas se manifestaba. Porque en cultura donde honor familiar era todo, donde insulto no vengado era vergüenza que pasaba a siguientes generaciones, las mujeres no solo participaban en blood feuds, frecuentemente las iniciaban, las orquestaban y aseguraban que se ejecutaran incluso cuando hombres de familia vacilaban. Las sagas están llenas de ejemplos. Mujeres que encontraban cuerpos de esposos o hijos asesinados e inmediatamente comenzaban proceso de venganza, no llorando pasivamente, sino identificando perpetradores, reuniendo aliados y frecuentemente participando directamente en acto de retribución. Y su participación no era vista como inapropiada, era vista como deber, como prueba de que honraban memoria de muerto apropiadamente. Gudrun Osvifursdóttir es ejemplo perfecto. Según Laxdœla la saga, cuando su esposo fue asesinado por enemigos políticos, ella no esperó que hermanos vengaran muerte. Los presionó, los avergonzó cuando dudaban, y cuando finalmente atacaron, ella misma examinó cuerpos después para verificar que venganza había sido completa. Y años después, cuando tuvo oportunidad de casar a su hijo con familia de uno de asesinos originales, rechazó oportunidad de paz. Prefirió mantener enemistad viva, porque para ella memoria de esposo muerto importaba más que cualquier alianza política. Esta capacidad de mantener blood feuds vivas durante generaciones
era forma de violencia que no requería fuerza física. Requería memoria, requería voluntad de nunca perdonar, requería transmitir odio a hijos para que continuaran venganza cuando tú ya no pudieras. Y mujeres vikingas, como guardianas de historia familiar, eran particularmente efectivas en esto. Eran las que contaban sagas en salones de hidromiel, las que recordaban cada insulto, cada muerte no vengada, y las que aseguraban que próxima generación de hombres supiera exactamente qué se esperaba de ellos. La tercera forma era más sutil pero igualmente letal: envenenamiento. Y aquí debemos ser cuidadosos, porque evidencia directa es limitada. Pero sagas mencionan repetidamente mujeres usando venenos, a menudo en contexto de resolver disputas políticas o eliminar rivales. Y esto tiene sentido lógico. En sociedad donde mujeres controlaban preparación de alimentos y tenían conocimiento de hierbas para propósitos medicinales, el salto a uso letal de ese conocimiento no era grande. Gudrun de Laxdœla saga también figura aquí. Cuando su tercer esposo se volvió problemático, cuando alianza que había pensado sería beneficiosa se convirtió en carga, algunas versiones de saga sugieren que ella facilitó su muerte, no directamente, no con hacha, sino asegurándose de que estuviera en lugar correcto en momento correcto cuando sus enemigos atacaron. O quizás, según interpretaciones más oscuras, asegurándose de que bebida que tomó antes de salir contuviera algo que comprometería su capacidad de defenderse. Esta ambigüedad es típica de cómo sagas tratan envenenamiento por mujeres. Raramente es explícito, siempre hay duda, pero patrón se repite suficientes veces que sugiere era método reconocido, incluso si no abiertamente discutido, y tiene sentido estratégico. En mundo donde confrontación física directa favorecía a hombres por pura ventaja de fuerza, envenenamiento era forma de nivelar campo de juego. Era violencia que requería inteligencia y paciencia más que músculo. Si sientes que esta historia está revelando lado de cultura vikinga que raramente es discutido, comenta Memoria, porque tendemos a romantizar o simplificar culturas antiguas, pero realidad era siempre más compleja y frecuentemente más brutal que nuestras narrativas prefieren admitir. La cuarta forma era control económico usado como arma, y esto requiere entender posición única de mujeres en sociedad vikinga comparada con muchas otras culturas medievales. Mujeres vikingas podían heredar propiedad, podían poseer tierra, podían iniciar divorcios, y estas no eran solo libertades teóricas, eran ejercidas regularmente, y cuando mujer con recursos decidía destruir enemigo, tenía herramientas económicas que podían ser tan devastadoras como cualquier arma física. Haud Profunda es ejemplo histórico. Después de muerte de su esposo e hijo en batallas en Irlanda, ella organizó expedición completa a Islandia, no como refugiada, como líder. Comisionó construcción de barco especialmente grande, reunió familia extendida y sirvientes. Y cuando llegó a Islandia, reclamó territorio masivo y lo distribuyó estratégicamente a aliados. Estableció dominio que duraría generaciones. Y lo hizo no a través de violencia directa, sino a través de control de recursos y personas. Pero este poder económico también podía ser usado destructivamente. Mujer que controlaba recursos podía negar apoyo a enemigos, podía bloquear matrimonios ventajosos, podía usar su riqueza para financiar blood feuds o sobornar aliados potenciales de rivales. Era guerra económica que no dejaba cuerpos, pero podía destruir familias tan efectivamente como cualquier batalla. Y había aspecto legal también. Mujeres vikingas participaban en Thing, las asambleas legales. No podían votar directamente en mayoría de casos, pero podían presentar casos, podían testificar y podían usar sistema legal para arruinar enemigos. Acusación bien colocada en Thing podría resultar en multas devastadoras, pérdida de propiedad o incluso outlawry, que era esencialmente sentencia de muerte diferida. La quinta forma era quizá la más temida en cierto sentido: Seidr, magia. Y antes de descartar esto como superstición irrelevante, debemos entender que para vikingos, Seidr era real, era practicado y era considerado peligroso, y estaba asociado predominantemente con mujeres. Hombres que practicaban Seidr eran vistos con sospecha, considerados afeminados, pero para mujeres era territorio natural. Seidr incluía adivinación, comunicación con muertos y, crucialmente, capacidad de maldecir enemigos. Y maldiciones no eran solo palabras.
Eran rituales elaborados diseñados para causar daño real, y sociedad vikinga creía que funcionaban. Así que mujer conocida como Volva, practicante de Seidr, tenía poder que trascendía fuerza física. Tenía capacidad de hacer que enemigos creyeran que estaban condenados. Y en cultura donde creencia era realidad, donde moral y confianza determinaban resultado de batallas, esto era forma de violencia psicológica tremendamente efectiva. Las sagas describen volvas maldiciendo familias enteras, causando enfermedades, prediciendo muertes que luego ocurrían, aunque debate es si eran causadas por magia o simplemente por profecía autocumplida cuando víctima perdía voluntad de luchar. Pero distinción no importaba. Resultado era el mismo: enemigo debilitado o muerto, y mujer que controlaba ese poder era temida tanto como respetada. Y había aspecto de Nithing, forma particular de maldición pública que combinaba magia con humillación social. Volva podía declarar Nithing contra enemigo, esencialmente maldiciéndolo públicamente y destruyendo su reputación. Y en sociedad donde honor era más valioso que vida, esto era forma de muerte social que podía ser peor que muerte física. Hombre declarado Nithing perdía estatus, perdía aliados, se convertía en paria, y aunque técnicamente seguía vivo, su vida en sociedad vikinga terminaba efectivamente. La sexta forma era control sobre matrimonios y alianzas, usado estratégicamente para destruir enemigos, porque en sociedad vikinga, como en mayoría de culturas premodernas, matrimonio no era sobre amor, era sobre alianza política, y mujeres, particularmente aquellas de familias poderosas, tenían voz significativa en cómo esas alianzas se formaban, y podían usar ese poder para aislar enemigos, para negar alianzas que habrían fortalecido rivales. Para asegurar que enemigos permanecieran vulnerables, Madre Poderosa podía rechazar propuesta de matrimonio que habría beneficiado familia enemiga. Podía casar a sus hijos estratégicamente para rodear a enemigo con aliados hostiles, y podía, a través de serie de matrimonios cuidadosamente orquestados durante décadas, construir red de lealtades que eventualmente asfixiaría a línea familiar rival. Era violencia generacional. Era guerra que se libraba no en campos de batalla, sino en cámaras nupciales. Pero resultado final era igual de definitivo: familias enemigas debilitadas, marginadas, eventualmente extintas. Y había casos donde mujer podía usar matrimonio incluso más directamente como arma, casar con enemigo no por amor, sino para tener acceso, para estar en posición de envenenarlo más tarde o para traicionarlo en momento crítico. Sagas mencionan casos donde esposa abría puertas a atacantes durante noche, donde proporcionaba información sobre vulnerabilidades de fortaleza, donde activamente trabajaba contra esposo que odiaba. Y aunque esto rompía todos los códigos de lealtad conyugal, era forma de venganza disponible cuando otros métodos no lo eran. La séptima y quizá más brutal forma era participación directa en ejecuciones y sacrificios rituales. Y aquí volvemos a Freydis, con quien comenzamos. Porque su historia, preservada en saga de Eric el Rojo, no es única en mostrar mujer ejecutando personalmente. Es simplemente más explícita que mayoría. Pero patrón se repite. Mujeres no solo presenciaban ejecuciones, participaban, y en algunos rituales, particularmente aquellos con aspecto religioso, podían ser ejecutoras principales. En contexto de sacrificios humanos a dioses, volvas frecuentemente presidían, y esto podría incluir matar sacrificial, no siempre, pero suficientemente frecuente que cuando arqueólogos encuentran cuerpos de víctimas sacrificiales, no asumen automáticamente que ejecutor era masculino. Y hay lógica ritual en esto. Si Volva era intermediaria entre humanos y dioses, si ella era la que interpretaba voluntad divina, entonces tenía sentido que ella también administrara sacrificio. Y en contexto de ejecuciones por justicia, particularmente cuando víctima había ofendido específicamente a mujer, ella podía exigir derecho de ejecutar personalmente. No era común, pero era posible. Y sagas preservan estos casos precisamente porque eran memorables, porque demostraban que mujer podía ser tan implacable como hombre cuando honor exigía violencia. El caso de Freydis es instructivo precisamente por su brutalidad explícita. Saga no la juzga por matar a 5 hombres y 5 mujeres. La juzga por traición, por romper acuerdo comercial, por mentir sobre lo que había ocurrido.
pero acto de matar con sus propias manos no es presentado como inapropiado por su género. Es presentado como evidencia de su ferocidad, de su determinación, de su disposición a hacer lo que fuera necesario para proteger sus intereses. Y este es punto crucial que estas 7 formas revelan. Mujeres vikingas no eran guerreras en mismo sentido que hombres, no componían mayoría de fuerzas de ataque, no eran norma en campo de batalla. Pero eso no significa que eran pacíficas, no significa que eran víctimas pasivas. Tenían múltiples formas de ejercer violencia letal, algunas directas, otras indirectas, algunas físicas, otras psicológicas o económicas, pero todas igualmente efectivas en lograr objetivo de destruir enemigos. Y sociedad vikinga, aunque patriarcal en muchos aspectos, reconocía y aceptaba este poder femenino. No lo celebraba necesariamente, pero no lo negaba. Mujeres que vengaban ofensas, que protegían honor familiar, que eliminaban amenazas, estaban cumpliendo rol social esperado, estaban siendo buenas mujeres vikingas según estándares de su cultura. Esto contrasta marcadamente con muchas otras culturas medievales donde cualquier violencia femenina era vista como transgresión de género, donde mujer que mataba, sin importar razón, era monstruo por definición. Pero vikingos tenían concepto más pragmático. Violencia era herramienta. Y aunque hombres eran usuarios principales de esa herramienta, no tenían monopolio. Mujeres podían y usaban violencia cuando situación lo requería. Y eso era simplemente parte de cómo sociedad funcionaba. Y esto nos confronta con pregunta incómoda sobre nuestras propias narrativas históricas. Porque hemos tendido a presentar mujeres en historia como perpetuamente victimizadas, como objetos de violencia, nunca como agentes de ella. Y para muchas culturas, eso es mayormente preciso. Pero para vikingos, y probablemente para más culturas de lo que admitimos, realidad era más compleja. Mujeres podían ser tanto víctimas como perpetradoras, tanto protegidas como peligrosas, y negar esa complejidad no las honra, las simplifica hasta punto de distorsión. Las 7 formas que mujeres vikingas usaban para castigar enemigos nos enseñan que poder femenino en mundo antiguo tomaba múltiples formas. No solo la forma que romantizamos, Shield Maiden con espada, sino también formas más sutiles, control económico, manipulación de alianzas, preservación de memorias de ofensas, uso de sistemas legales, práctica de magia y sí, ocasionalmente, violencia física directa cuando otras opciones habían sido agotadas, y estas mujeres no eran excepcionales en sentido de romper completamente con su cultura. Eran excepcionales en sentido de llevar valores de su cultura a extremos, valores de honor, de venganza, de lealtad familiar, de hacer lo que fuera necesario para proteger lo que era tuyo. Estos eran valores vikingos, y mujeres vikingas los vivían tan intensamente como hombres. Solo expresaban esos valores de formas que se adaptaban a recursos y posiciones que tenían disponibles. Si esta crónica te estremeció, comenta memoria y suscríbete, porque las guerras no terminan con la muerte, terminan cuando se recuerdan.